Vamos a hablar con Alberto Veloz, periodista, es cronista, sobre el origen de los carnavales en el caso de Venezuela, ¿no? De dónde nace, además, particularmente la tradición de celebrar el carnaval en Venezuela y también en Caracas, ya que estamos en esta segunda hora justamente con la audiencia local de Caracas, hablar específicamente de esa tradición del carnaval en la capital, desde cuándo y cómo fue en esos inicios. Bienvenido, Alberto, buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, sí, es un tema que tiene muchas aristas, porque claro, si nos ponemos a hablar del carnaval, que viene del siglo XVII, siglo XVIII, fue prohibido por el cardenal Díaz de Madroñero, volvió otra vez, o sea, esto es un tema muy largo de historia. Entonces a mí se me ocurre, más para los oyentes, hablar del carnaval más cercano, que hay sitios que todavía la gente puede no verlos, pero reconocer. Tú sabes que en este momento hay un ambiente en Caracas como de retro, la gente quiere conocer lo que no conocieron estas nuevas generaciones, lo que pasó en los años 40, 50, sobre todo 50 y 60 fueron los grandes carnavales de Caracas y que yo recuerdo. Por ejemplo, te voy a decir así, comienzo, Susana Odín, 1955, Miss Mundo, ¿y qué sucedió? Una gran carroza que paseó por todas las calles de Caracas, que era un globo terráqueo que daba vueltas y ella encaramaba arriba. Te diré que yo todavía conservo un muñequito, una marioneta que lanzaron de esa carroza, entre las miles de cosas que tengo. Claro, fue la gran época de los clubes, los carnavales del Club Paraíso. Recuerdo en un extremo tocaba los melódicos y que terminaba los melódicos comenzaba Billo en el otro extremo del salón de baile del Club Paraíso, que por cierto se conserva intacto porque eso actualmente es la sede del Hogar Canario Venezolano y gracias a los canarios eso se conserva idéntico. Pero volviendo era una época de esplendor, que quienes, aparte de Billo, los melódicos y los Alfonso Larraín, las orquestas del patio, aquí contrataban y venían la Orquesta Aragón, de Cuna Cuban Boys, la Sonora Matancera con la maravillosa reina de la salsa Celia Cruz, Tito Rodríguez. De hecho hay los bailes de Tito Rodríguez en el Club Alto Azul, que esto ya es un poquito más cercano a nosotros. Hay un famoso disco de la portada, aparece Tito Rodríguez en Puerto Azul. Y había muchísimas cosas que hablar. Por ejemplo, el Club Las Fuentes era un club que estaba al final de la avenida principal de La Fuente, en el Paraíso, donde hacían grandes bailes de carnaval. Y cerquita había uno que a la gente le gusta mucho esa parte, digamos, del morbo, que estaba debajo del puente 9 de diciembre, que se llama El Monumental. Eso era una especie de galpón enorme, donde ahí confluían gente de todas clases sociales. Y entonces siempre sucedía lo que la gente conoce mucho del carnaval, los bailes de negrita, donde, claro, había muchos hombres que se disfrazaban de negrita para cualquier cosa. Ahí sucedía de todo. De hecho, lo tengo narrado en una de mis crónicas. Y impepinablemente, por decirlo de una manera, los diarios sensacionalistas de aquel momento, especialmente el Diario del Perro, siempre publicaban, el lunes o martes de carnaval, allanado apartamento del Este con baile de soquetes, porque eran gente que se habían conocido, habían bailado las noches anteriores del carnaval, en ese monumental que quedaba, como te digo, ahí en la parte de abajo de la fuente. Y existía también una cosa que... Pero porque allanaban el apartamento, ¿se conocía? Dime. Alberto, porque allanaban el apartamento, que me quedé así como pendiente con esa parte de la historia. Porque allanaban el apartamento porque decían que era un baile de soquetes, así se le decía a los gays en aquel momento, con una serie, sí, porque ciertas palabras no se podían utilizar en los medios de comunicación. Entonces era allanado, pero no pasaba nada, y la palabra baile rosado también, por supuesto. Eso era sintomático que iba a aparecer una noticia de ese tipo, eso visto desde el punto de nuestro como periodista. Pero claro, los carnavales fueron cambiando después de aquella despliegue de carroza. Tú sabes que los desfiles de carroza en las calles de Caracas, por la avenida Urdaneta, la recuerdo mucho por el silencio, había muchas carrozas, aparte de las empresas particulares, también participaban los ministerios, las instituciones del Estado, etcétera, unas carrozas, unas más bonitas que otras, hacían un concurso, etcétera. Y lo que te iba a comentar de los mamarrachos, el mamarracho era un disfraz con careta, más que todo que era que si la cosa más ridícula posible que te podías vestir. Íbamos, yo participé como baile, como comparsa de mamarracho, íbamos de casa en casa en la misma urbanización, era todo muy sano. Claro, siempre había alguien de la casa que sabía quiénes éramos, que conocía a uno, las demás personas trataban de adivinar quiénes éramos, por supuesto, con máscara, ¿no? Y así se dieron muchísimas fiestas. Pero espérate un segundo, porque eso está reducido a unos niñitos en el Paseo de los Próceres y en Sabana Grande, vestidos de zorro, como que el disfraz de siempre, de bailarina, de española, en fin, lamentablemente
Le digo lamentablemente porque, como te digo, yo tuve la oportunidad de ir a Maite y yo nos ganamos bailes en bailes de carnaval, bailamos disfraces. Mira, aquí había un señor, el señor apellido Montes, recuerdo, en el edificio Los Andes, en el comienzo de Sabana Grande, que él tenía un apartamento enorme, que eran 2 apartamentos unidos, donde tenía disfraces de todo tipo, que él los alquilaba para la televisión, para cine, para esas cosas. Y uno iba a alquilar los trajes de disfraces ahí para los bailes que se hacían en Claro, ese porque era momento. todo un acontecimiento, Alberto, pero fíjate una cosa que me gustaría ubicar un poco varias de las historias que has compartido en tiempos para que también nos demos nosotros. Lo que hablé de las grandes orquestas, años 50, 60. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, que era tu pregunta inicial, en la época de Gómez ya se había cambiado todo y los bailes eran más bien elegantes, las carrozas lanzaban perfumes, confetis, serpentinas, polvos de arroz, no sé exactamente cómo eran, pero polvos de arroz, o sea, me imagino que era un poco el divertimento que había en las carrozas. Y era mucho de comparsas. Tengo muchas fotos de disfraces de comparsa donde participaba mi familia, digamos, mi mamá, mi abuela, etcétera. En esa época. Eso fue cambiando, como te digo, luego continuó con la época de Pérez Jiménez, años 50, 60, hasta que ya decae, se reduce a los clubes, a los hoteles, las grandes orquestas que te comenté, que venían. Fíjate si éramos poderosos, que todas las grandes orquestas de Caribe, las que te comenté, o Aragón, Lecuna, Tito Rodríguez, Sonora Matancera, estaban en Caracas. O sea, no estaban trabajando en otros sitios del Caribe, trabajaban en Caracas. Claro, nuestro carnaval nunca jamás se va a comparar con Río, con Venecia, ni tampoco nos interesa otros grandes carnavales, que es otro tipo de carnaval, muy diferente. Como uno y eso tiene otras dimensiones, además internacionales, Alberto, pero fíjate que cuando tú decías, por ejemplo, que al inicio, en la época de Gómez, que lo que se lanzaba era todo como más fino, después ya llegamos a un punto, yo lo viví, mi etapa, yo soy del 69, es decir, para mi adolescencia, en los 80, lo que muchos hacían, los jóvenes también en ese momento era lanzar huevos, a los autobuses del colegio, etcétera. ¿Eso en qué momento, hasta qué punto, bueno, eso se vivió antes, si realmente existió? No. Sí, se vivió lo de los antes, huevos. precisamente por eso fue que te voy a decir una fecha exacta, el obispo Antonio Díaz de Madroñero, cuando se encargó de la diócesis de Caracas, el 14 de febrero de 1759, tú que quieres ubicar los tiempos, prohibió terminantemente el juego de carnaval. Porque eso sí era terrible, eran terribles la manera como jugaban ese carnaval que tú conociste, que era el famoso, se redujo al martes de carnaval de agua que llamaban, que era muy desagradable porque si tú no participabas, pues la gente le lanzaban cosas terribles. No sé, yo me imagino que todavía se sigue utilizando en ciertas partes de las zonas vecinas a la ciudad, pero prácticamente eso ya también dejó de existir. Aunque sí, la gente bueno, además la crisis... en ciertos momentos con cierto miedo. Espero que no se repita porque era muy desagradable los bailes. Sí, era muy desagradable. El martes de carnaval, martes de agua que llamaban. Que bueno, de mi etapa era mucho de, como te digo, de huevo y asaltaban los colegios desde los alrededores y lanzaban huevos en el momento del recreo. Creo que varios deben estar repasando lo mismo, pero además en estos tiempos de crisis, por supuesto, lo que cuesta un huevo ya nos obligó además a replantear muchas cosas. Que salieran podridos, eso decían. Sí, exactamente, pero fíjate Sí, dime. No, es que estoy aprovechándote, por supuesto, como cronista, periodista que tiene cantidad de información interesantísima, revisando los carnavales a propósito ya de los de este 2024, justamente esas tradiciones que llegamos a tener, lo que se perdió, y hasta qué punto dentro de todos estos cambios, por supuesto, que se viven socialmente en cualquier parte, incluyendo Venezuela. ¿Qué crees tú, por ejemplo, podría en algún momento retomarse o establecerse como tradición para carnaval? Caramba, siempre lo he pensado. Los que tuvimos la oportunidad de vivir aquellos carnavales sería interesantísimo, pero es que en la ciudad se volvió, no quisiera decir lo que se suene peyorativo, cosmopolita, en el sentido de que ya no pareciera como una cosa muy de otros tiempos y que no interesa revivirlo, ¿no? Yeah. Contrario a que, bueno, no, lo que te decía, no vamos a comparar con los carnavales internacionales importantes, pero retomar eso en una ciudad como Caracas yo lo veo un poco difícil. Y quedó, como te digo, para reducir a los niños, y bueno, eso sí hay personas que hacen bailes de carnaval en sus casas, sí, como no, eso sí, quedó ya reducido a las fiestas familiares y con los amigos. Eso baile de carnaval, ¿no? ¿sí?
o cualquier motivo de vestirse de carnaval, aquí la gente es muy dada a eso. Eso Yo sí, lo hice muchísimo, bueno, y lo hago, me invitan a una fiesta de carnaval, el primero somos nosotros. Pero es difícil que eso vuelva dentro de la sociedad y de una manera pública. No lo veo, no lo veo como muy factible. No, definitivamente así como uno lo conocía, definitivamente no, pero bueno, incorporar otras tradiciones, porque además siempre, en como te decía, ese planeta en movimiento, pues van surgiendo cosas hasta interesantes, diferentes y que puedan ser muy lindas como tradición. Creo que vamos a seguir hablando con Alberto Veloz en unos minutos como periodista y cronista. Escuchamos música y en breve volveremos.